general yo estoy negativo con todas las materias primas, porque precisamente esta locura monetaria que se está creando, al no estar generando inflación y al estar creando competencia entre todos, pues todo el mundo suspende y se acaba generando una reducción de la demanda. Entonces, las materias primas están muy soportadas de momento, pero no les veo un alto potencial alcista. Le veo potencial al oro físico muchísimo. Muchísimo. El único riesgo que tienes en los ETFs de oro es que tú en lo que estás realmente jugando es un elemento financiero que si hay un problema en la banca o si hay un tema pues no vas a capturar. Pero el oro físico lo tengo como una apuesta clara en los próximos años. Las materias primas yo diferenciaría entre las materias primas en las que hay control de oferta y en las que no las hay. Entonces, dentro de eso, pues obviamente siempre con materias primas como el oro, como el petróleo, donde hay un control de la oferta, pues me parece que está mejor soportada que otras como el carbón en particular, que lo veo muy débil, ¿no? Sobre todo con los datos de China. En cuanto a renta fija, a mí me encantan los bonos de las grandes compañías ahora. Aunque las rentabilidades sean bajas, yo creo que estás comprando con un riesgo bajísimo para una rentabilidad muy atractivas como el año 2008 y con empresas que de verdad están orientando su estrategia a reducir. Por eso me gusta más que la renta variable de las grandes compañías. Y en renta variable, pues muy defensivo, compañías que dentro de un entorno exportador y dentro de un entorno globalizado tengan una capacidad de competir sin necesidad de bajadas o subidas de precios de las monedas, etcétera. O sea, que compitan por tecnología y por estar en un nicho donde no puedan entrar compañías que sean más baratas o competidores más baratos. Me gusta ahora mismo, pues me parece que, por ejemplo, relativo al mercado, por primera vez en muchos años, el sector de las petroleras empieza a estar atractivo. No, he sido extremadamente negativo con las grandes petroleras europeas y yo creo que empieza a ser pues realmente interesante. Creo que, por ejemplo, pues todas las empresas que están orientadas al consumo exportador seguirán haciéndolo muy bien. Las británicas están haciendo un trabajo espectacular. Y creo que también pues hay un elemento fuera del crecimiento, el decrecimiento mayor o menor de los países que seguimos, que es la inversión tan espectacular que hay en bienes de equipo. Y entonces todas las compañías que compiten en el sector de bienes de equipo, que están en nichos de mercado y que pueden generar márgenes superiores a sus competidores, creo que lo van a seguir haciendo muy bien, igual que lo hicieron en el año 2008-2009. Y eso es básicamente mi posicionamiento. Sobre todo estamos muy largos Reino Unido, muy largos Estados Unidos, muy infraponderados o no invertidos en mercados emergentes. Y con una exposición en Europa fundamentalmente a los periféricos, a Italia y a España. La valoración pues no es mala, es decir, no es tan atractiva como era para la bolsa, no es tan atractiva para los activos de riesgo como era hace 3 meses, pero sigue siendo más atractiva en un entorno de tipos cero durante bastante tiempo, ¿no? Con lo cual, todo eso pues, nos hace seguir positivos. En el lado malo pues tienes que la subida es muy vertical, lo has comentado tú antes, y evidentemente pues llegará un día, que será esta semana o yo qué sé cuándo será, pues que haya una corrección y eso pues es natural, ¿no? ¿Qué nos dicen nuestros modelos? Nuestra filosofía de inversión pues es relativamente disciplinada, ¿no? Entonces el principal factor, como he dicho, es la tendencia. Si la tendencia es la que es alcista, pues nosotros alcistas en activos de riesgo. Dicho eso, tenemos otros 2 modelos que son más tácticos y tienen menos peso en la cartera,
también, que acaban de girar de estar muy positivos a estar negativo, que es simplemente pues, porque el sentimiento ha sido excesivamente positivo y por lo tanto pues, es contrarian y te da una señal de venta. Y luego, por otro lado, estamos en un momento, tenemos otro modelo que nos dice que es el momento muy bueno para tomar coberturas, es decir, en base a diversidad de factores, habéis comentado el skew, la volatilidad, etcétera, etcétera. Entonces, neto, seguimos en risk on, es decir, con carteras asumiendo un nivel de riesgo elevado, muy elevado, pero hemos hecho coberturas y nos hemos gastado parte de nuestro presupuesto de riesgo en coberturas y en nuestro modelo más táctico pues ha pasado a estar neutral, no pasa a estar negativo, de positivo a neutral. Por áreas geográficas, pues ya lo hemos comentado, pues preferimos Estados Unidos a lo demás. En commodities, nosotros llevamos muchísimo tiempo sin tener commodities cíclicas, con lo cual, pues, y seguimos siendo pesimistas en ese sentido, o sea, no vemos un entorno positivo para estar largo de materias primas, las que tengan relación con el ciclo económico, y las únicas que hemos tenido han sido agrícolas y oro desde hace 4 años, ¿no? El oro nos ha hecho daño, evidentemente, la caída que tuvo en el mes de abril. Seguimos pensando que hay motivos para tener oro, pero bueno, el peso que tiene en cartera hoy respecto al que teníamos en el año 2009, pues igual es una cuarta parte. Entonces sí que es verdad que la acción, la acción de precios en el oro pues ha hecho que sea un activo mucho más volátil y hemos reducido su peso en la cartera, aunque seguimos manteniendo como un hedge, es decir, como, bueno, pues si en un entorno en que todas las divisas está inundado la oferta de divisas buenas y con tipos reales cero o negativo, pues el oro pues tiene su punto, ¿no? Y esa es la resumen. En renta fija, lo comentaba antes, por el lado de bonos españoles, pues escepticismo, o sea, pues fenomenal que haya corrido, pero no vamos a ponernos a comprar deuda española por esas dudas que tenemos de medio plazo. Y lo que sí que vemos ya con una perspectiva un poco más larga es que todavía no hay una burbuja en crédito. El otro día, ayer creo que era, vi un informe de un broker y nos recordaba, porque se nos olvidan las cosas, cómo estaban los spreads de crédito en diferentes partes en 2007 y hoy. Y aunque hoy nos parezca que ha corrido un montón, y lo ha corrido, pues anda que no le queda para correr, para ponerse en ese punto, ¿no? No digo que vaya a llegar hasta ahí, pero quiero decir que no hay una burbuja en ese sentido, en nuestra opinión, no hay una burbuja en crédito y por lo tanto pues nosotros tenemos la cartera sesgada todavía a riesgo crediticio y creemos que es pronto para cambiarlo. Al final, la madre del cordero, lo has comentado antes, Alberto, es cuándo la Fed va a cambiar el paso. Y lo estamos viendo, que cuando se habla de eso es cuando a todo el mundo nos ponemos nerviosos. Ese va a ser para mí el punto en el que pasemos de estar en risk on a estar en risk off. Nosotros no vemos que la Fed vaya a cambiar el paso significativamente en los próximos meses, es decir, no vemos ese cambio ya y por lo tanto pensamos que hay que seguir bailando al son de la música porque no se va a acabar todavía. Mira, empiezo por materias primas. Yo creo que las materias primas industriales, yo creo sin duda que están aún, es lo que tiene más peligro, yo creo, del mundo, porque no hay más que mirar. China pesa en el mundo más o menos un 13% sobre la economía mundial. Y el consumo chino de materias primas industriales es entre el 40 y el 50%. O sea, el que más alto es cemento, que es el 50%, y lo que es cobre, mineral de hierro, aluminio, zinc, etcétera, es entre el 40, alguno 37 y hasta el 45-46%. Y cuando ves los balances y los beneficios de las grandes empresas como BHP Billiton, Freeport Moran, cuando miras 10 años o 15 años, ves enseguida que los beneficios multiplicados por 20 o por 30, lo cual refleja que era todo construcción de infraestructuras y construcción de viviendas en China, ¿no? que está disminuyendo. En cambio, lo que es materias primas agrícolas, pesan más o menos, China consume más o menos lo que le pertoca en términos de PIB, ¿no? Y luego eso lo introduzco porque luego sí que veo la inversión en agricultura muy interesante y de hecho luego voy a explicar un tema nuevo nuestro, ¿no? En renta variable, la verdad es que estamos nosotros bastante conservadores, estamos un 20% exposición neta,
pero como tenemos oro también, lo estamos haciendo mal, ¿no? Hace meses que lo estamos haciendo mal porque con poca exposición y encima con activos como el oro pues que han ido mal y tenemos poca empresa endeudada o pocos bancos, pues estamos sufriendo, pero pensamos que preferimos ser conservadores a cambiar la estrategia, ¿no? Entonces, mantenemos oro porque seguimos pensando que el oro en estos escenarios políticos y bancos centrales es clarísimamente el activo que hay que tener. Y por último, sería hablar de agricultura porque a ver, hemos lanzado un fondo porque creemos que estamos en un momento histórico del tema de agricultura, porque es un sector que está totalmente olvidado, ¿no? El sector financiero siempre casi ha despreciado, ¿no? El sector de la agricultura es un sector que hay poquísima inversión. Entonces, analizando los datos macros en el mundo, en el año 60, las hectáreas cultivables en el mundo por habitante eran 0,4 más o menos hectáreas por habitante y ahora es de 0,2 porque la población no para de crecer y que hay tres efectos. La población crece, además crece el nivel de vida de la mayoría de gente, especialmente en Asia, lo cual consume más alimentos y por tanto el tema agricultura creemos que lo que es activo real en este mundo de locuras financieras, de locuras monetarias, nos gusta mucho lo que es agricultura pura, lo que es plantaciones, lo que es activo real, menos lo que es fertilizantes que han subido más o maquinaria agrícola que aunque es un sector muy oligopolística y esto es bueno, ha subido más, ¿no? Entonces, hemos lanzado un fondo que solo invierte en temas agrícolas en todo el mundo y pensamos que es un activo ideal a largo plazo, pase lo que pase en el mundo, en cuanto a divisas, en cuanto a temas monetarios, pero al final es pues el activo físico, ¿no? Entonces, un poco nuestro nuevo enfoque que vemos muy interesante, porque además no está de moda, lo cual es genial. Tener un producto que no esté de moda, porque lo peligroso es lanzar un producto cuando todo está de moda, ¿no? Pues, bueno, nosotros estamos en general con un tono optimista en las carteras, bastante optimista. Voy a ir un poco por cada clase de activo, entre 0 y 100, ¿no? Como si luego ya, depende de un perfil u otro, los activos de más riesgo se aplican en menor proporción. Pero en una cartera 0-100 de renta variable, nosotros estamos al 90% ahora, en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Y muy fuera de mercados emergentes. La verdad es que no vemos incluso riesgo de que pueda haber algún accidente en los mercados emergentes por una excesiva expectativa de crecimiento que no creemos que vaya a venir y una excesiva exigencia de ratios que no creemos que vaya a venir. En consonancia con eso, también estamos en una cartera 0-100 de materias primas, ahora mismo a 0. Luego ya nosotros, en ese sentido, no decidimos si es oro, si es petróleo o si son metales básicos o agricultura. Es que nosotros invertimos en fondos globales que luego ya, insisto, es decisión de ese gestor, ¿no? Pero estamos con un presupuesto de riesgo asignado 0 a materias primas, muy alto en renta variable en países desarrollados. En términos de duración de bonos de gobierno, pues estamos algo posicionados, porque entre ese 0 y 100 estaríamos en la mitad, en 5, sobre todo en Europa. En la parte de renta fija, que es crédito, estamos a 100, al máximo, en bonos high yield, en bonos investment grade también, y algo en emergentes, aunque nos estamos empezando a poner un poquito nerviosos por el comportamiento último que están teniendo, que no están terminando de convencernos. Y en divisas, pues estamos largos de dólar, contra 2 de los 3 cruces que solemos manejar, contra euro, estamos largos de dólar, y contra dólar australiano. También estamos, en general, perspectivas alcistas para el dólar. Y ese es el posicionamiento general de nuestras carteras. Y que puedo decir que, aunque seguramente mantenemos esta exposición, porque no somos tampoco muy de cambios tácticos, a no ser que haya un deterioro relevante en los mercados, sí que creo que durante el verano puede haber un movimiento de consolidación, aunque sea no muy profunda, pero sí que en tiempo, donde todo este tema de la FED retira las compras de bonos o no, esté muy presente, y quizá para mí una oportunidad para reentrar en aquellos inversores que se han quedado un poco mirando desde fuera el tren de lo que llevamos todo este año, ¿no? Nosotros en M&G la verdad es que estamos positivos en renta variable en términos generales, es decir que
a pesar de lo que han corrido, creemos que en perspectiva a medio plazo hay que estar sobrepesados en renta variable. En renta variable nos gusta más Estados Unidos, a pesar de los pesares, creemos que puede haber sorpresas positivas. Y después también somos muy de fondos globales. Los temas que nos gustan son dividendos, nos siguen pareciendo una buena alternativa. Y nos parece que las compañías de valor puro, que se han quedado muy atrás en este rally, que se han quedado bastante atrás en los últimos años, pueden ser las que tomen un poco el relevo en los próximos meses. Es decir, fondos, si estamos hablando de fondos que sean puros de valor y que no se han movido hacia unas características más de crecimiento o de blend, son, creemos, activos que se van a comportar muy bien en los próximos años, y es una de nuestras recomendaciones. En renta fija, claramente estamos fuera de renta fija gubernamental o de deuda pública en países desarrollados. Nos parece que hay mucho riesgo, que cuando están las cosas valoradas casi a la perfección solo hay un camino, y es que empeoren, con lo cual ahí estamos muy cautos, con duraciones más bien cortas, no negativas, pero sí duraciones cortas. En cambio, en créditos seguimos estando positivos, y ha sido el argumento también que tiene Jaime. Es decir, es verdad que ha corrido mucho, es verdad que los diferenciales están mucho más apretados que hace unos meses o que hace unos años. Sin embargo, si ponemos en consonancia el riesgo y la rentabilidad, seguimos viendo que estamos siendo remunerados por el riesgo que tomamos. Con lo cual, el crédito sigue estando siempre de buena calidad y mirando compañías, creemos que sigue siendo una buena alternativa en renta fija. En high yield estamos un poco menos optimistas, es decir, sigue estando en carteras, pero si tuviésemos que elegir entre los dos, preferimos grado de inversión que high yield. Hay una cosa que también me gustaría comentar, que estamos bastante positivos. Hemos visto una tendencia de flujos de cliente institucional hacia este tipo de activos, y que todavía no ha llegado al minorista, quizá por la complejidad, que es bonos convertibles. Los bonos convertibles creemos que ha habido, bueno, por las características que tienen, pues ahora en estas circunstancias que te otorgan un cierto nivel de protección con el bono y una parte de la subida de renta variable, creo que se han convertido en un activo atractivo, y estamos viendo entradas ahí, y yo creo que todavía lo podríamos recomendar. Que la renta variable parece ser el activo más infravalorado en comparación con los otros. Si bien después del rally que hemos tenido, digamos, el tener una proporción significativa de liquidez, digamos, pues yo considero que es apropiada. Es decir, ¿cuándo hay que vender? Pues cuando uno considera que ha ganado suficiente. Esto es el perfil de cada riesgo. Yo creo que hemos tenido unas subidas muy fuertes, sobre todo en Estados Unidos, entonces se baja un poco la exposición en Estados Unidos, aunque es el mercado preponderante para mí. El DAX tiene el inconveniente de que los japoneses son prácticamente competidores de ellos, están subiendo salarios 3-4%, digamos, por encima de la inflación. Entonces, quizá el mercado donde yo estaría en Alemania sería en consumo y a lo mejor en inmobiliario. Yo pienso que el mercado alemán inmobiliario está despegando, y es un tema muy importante, digamos, los fondos inmobiliarios también a nivel global, porque entre otras cosas también el gap entre el bono y la rentabilidad por alquileres pues está aumentando, está en máximos históricos. Otro tema que se ve por allí es el tema de infraestructuras en Estados Unidos. Con todo el tema del shale gas, pues parece ser que tienen que hacer desde grandes proyectos de infraestructuras, desde puertos, trenes, transporte, etc. En cuanto al tema de sectores y más concretamente fondos, yo prefiero fondos globales, fondos con rentabilidad por dividendo, como sobre todo empresas que incrementen el dividendo, y quizá yo creo que hay pocas empresas de valor que no estén bien valoradas. Aquí hay dos bolsas con PER 20, que son las grandes y buenas compañías, y y empresas machacadas, que normalmente son bancos, utilities y telecos. De subir las bolsas, creo que estas son las que tienen potencial de mejora, y los países periféricos más que en relación a los países que lo han hecho relativamente bastante bien, como puede ser Alemania o Francia. Crédito tengo bastante poco, porque pienso que ya he llegado a unos niveles, digamos, que no se paga, y que hay empresas con rentabilidad por dividendo que están emitiendo bonos para recomprarse las acciones. Por lo tanto, lo tengo ya bastante claro, que piensan las empresas de cuando emiten bonos al 2% y se compran las acciones, y tengo una proporción bastante considerable en liquidez. ¿Y cómo en la liquidez? Porque prefiero estar en liquidez antes que hacer tonterías y correr detrás del mercado. También es cierto que a niveles del 7.500 vendo puts, digamos, cuando se acerca al nivel 7.500 vendo puts en
en España, y a niveles de 9.000 vendo calls. Y a niveles del 2.800, 3.000, conforme se va acercando el Eurostock, esos días se están vendiendo calls, y conforme se acerca a la zona de 2.500 de Eurostock, vendo puts, un poco porque como tengo una proporción elevada de liquidez, pues me tengo que un poquitín, digamos, rentabilizar esas posiciones. Bueno, yo la última vez que, en el último mesa redonda que tuvimos no participé, no pude venir, pero en la anterior ya comentaba que no me gustaba o que me empezaba a dar bastante miedo en México. Y se empieza a ver, vislumbrar desde un punto de vista estructural técnico un giro de tendencia bastante importante. La formación de una posible techo es un índice que se ha multiplicado por 9 en los últimos 10 años aproximadamente. Entonces, sigo insistiendo en la misma idea. A mí no me gusta mucho México. Y Botín vendió, como decíamos. ¿Eh? Vendió y Botín salió exactamente, a bolsa, justamente. filial, Fueron los argumentos que estábamos dando. Luego, lo que veo también es, en todos mis análisis de macro con índices y tal, pues sigo viendo también muchas divergencias, aparte de los que he comentado en el SP, también los veo muchísimo en el DAX. Simplemente lo que hago es comparar el IFO con el PIB, y ver, bueno, el IFO con el PIB y el IFO con el DAX. Más o menos a los niveles actuales de DAX, el IFO debería estar cotizando a niveles el IFO es el índice de confianza del consumidor, debería estar en torno a niveles de 115, 120 aproximadamente, y un IFO de 115, 120 es el equivalente a un tono de crecimiento del 4, 4,5% en la economía alemana, que no tenemos ni que se le espera. Con lo cual, el DAX me parece muy peligroso, estos niveles, no lo compraría, aunque gráficamente no veo ninguna estructura de techo, que todo partimos de esta base, pero esas divergencias que veo entre mis análisis de datos macro con índices, pues no me termina de cuadrar. Y luego, no hemos hablado del tema, pero me parece también arriesgado el hecho de la política monetaria actual que está aplicando Japón, que obviamente, lo ha comentado Enrique hace un momento, ataca directamente a las compañías alemanas. Son sus principales competidoras. Son el país de exportador de productos de valor añadido más importante. Y al final de cuentas estamos hablando de quién ha subido en la bolsa alemana. Pues ha subido SAP, ha subido Daimler, ha subido Volkswagen, ha subido BMW, ha subido Bayer, ha subido BASF, ha subido Siemens, no ha subido Deutsche Telekom, no ha subido E.ON o RWE. ¿Vale? Entonces, son las compañías que están muy ligadas a la exportación y que pueden verse muy impactadas directamente por la actual política monetaria que acaba de implantar Japón. Con lo cual, el DAX me parece un índice peligrosísimo a estos niveles, a pesar de que no veo ninguna estructura técnica que me indique por el momento ninguna formación de techo, y como he comentado antes, los cambios de tendencia no se hacen en una semana. Los cambios de tendencia se hacen a lo largo de varios meses, con lo cual, si por casualidad lo que hemos empezado a ver entre la sesión de ayer y la sesión de hoy tuviese continuidad, no tengáis la menor duda de que vamos a volver a revisitar los niveles que estamos ahora actualmente, porque necesitaremos construir lo que se llama un proceso de distribución técnico arriba antes de hacer un gran giro de tendencia. Solo tenéis que mirar el gráfico del año 2007 en todos los índices para daros cuenta, o en el año 2000, para daros cuenta de que los procesos tardaron entre 6 y 9 meses en girar. Lo que sí tengo la sensación, pero es una sensación por estos elementos, de que en estos índices estamos ya en niveles muy elevados y que me parece muy arriesgado estar ya posicionado largo en ellos. Luego, en el caso del IBEX, veo lo que he comentado anteriormente, lo vuelvo a reiterar, veo un escenario técnico que potencialmente de abrirse, pues abriría un escenario de un 30% de subida en el índice, pero que no soy capaz de justificar fundamentalmente y necesitaría algún tipo de catalizador, de algún tipo de política monetaria expansiva para poder justificarlo, y de todos modos esperaría una confirmación de la ruptura de estas zonas. Hay que ir con mucho tiento porque cada vez que lo intentamos romper, al día siguiente vuelve a salir papel. No, tiene que haber una consistencia en esta ruptura. Y no hay que tener problema de esperar, porque realmente si se rompe bien como Dios manda, pues hay recorrido como para poder moverse con claridad. Otra de las cosas que no me cuadran nada son los movimientos en las commodities, porque si tan bien va la bolsa, ¿por qué se cae el precio de las materias primas? Creo que debería haber cierta relación entre el crecimiento del ciclo económico con el ciclo de las materias primas. Es decir, si hay crecimiento y todo bien, es fantástico y maravilloso, como me marca el SP o me marca el DAX, ostras, ¿qué pasa con las materias primas que se están pegando una torta espectacular? Estructuralmente en el oro, yo de momento lo que veo es que sigue en tendencia bajista y no le veo una figura de suelo, y que sigo viendo riesgo de caída. Y todos los fundamentales, sin embargo, me llevan a pensar lo contrario, que sí, que tendría que tener oro. En un entorno donde el cash no me renta, con lo cual no tengo ningún problema de cash flows diferenciales entre el oro y el dinero, ostras, pues oro, porque va a haber inflación en el futuro. Con lo cual, lo que sigo percibiendo, o lo que leo, es que sigue habiendo unas fuerzas deflacionistas internas en todas las economías absolutamente demenciales.
Bien, globalmente es esto. No tengo una recomendación muy clara. Yo estoy muy centrado ahora mismo en el IBEX por los motivos que os acabo de comentar, porque de alguna manera el IBEX, no sé por qué motivo esotérico, podría llamarlo, es un índice que siempre me ha funcionado como indicador adelantado de lo que pasa en el resto de los índices. Si lo veis un poco en perspectiva, veréis que siempre suele ser así. No sé por qué. Por la composición. Pues será por la composición. Porque al final los movimientos enseguida se reflejan, en cambio en grandes índices, vaya pienso. Pues siempre he pensado igual, siempre he visto que el IBEX siempre se ha adelantado siempre tenía un sesgo para adelantado. abajo y para arriba. Por ejemplo, sin ir más lejos, y centrándome en el corto plazo, si miráis un poco qué es lo que pasó en el proceso correctivo de marzo-abril, veréis que los índices como el DAX rompió los mínimos de toda esa fase lateral que estaban metidos y se fue hasta el 7.450, cuando el IBEX no bajó del 7.800 en ningún momento. Aguantaba muy bien. Y ahora lo contrario. Nos hemos ido en el DAX 1.000 puntos arriba, el Eurostock reventando, el DAX reventando, y sin embargo el IBEX no pasa de su resistencia. Así que estoy muy centrado en el IBEX como más que nada como indicador de confirmación o no de lo que estoy viendo en el resto de índices. Si de verdad conseguimos pasar las resistencias en el IBEX, que insisto y reitero, no soy capaz de justificarlo fundamentalmente, pero es lo que me dice el gráfico, entonces me empezaré a creer un poco más la big picture de lo demás. Y bueno, globalmente esta es un poco mi visión global.